Bien, amigos, el cafecito de hoy en el espacio estelar del día lo vamos a compartir con Magali Carán y con Cristóbal Rodríguez, con quienes vamos a conversar acerca del tema de la interrupción del embarazo, motivo principal de que el presidente Danilo Medina, el Poder Ejecutivo, devolviera al Congreso el nuevo Código Penal que justamente contiene ese polémico ingrediente de la interrupción del embarazo. Así que lo vamos a enfocar en dos sentidos, en los derechos de salud de la madre y en los mecanismos constitucionales para cambiar o dejar como está el Código Penal. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a comenzar por el aspecto jurídico. Hasta se ha llegado a decir, lo dijo un diputado, que para aceptar la observación del Poder Ejecutivo a esa legislación habría que reformar la Constitución. Constitucionalmente, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? Yo pienso que es muy infundada esa declaración, ese parecer del legislador. No he leído el detalle, los argumentos en los que se basa, pero pienso que la carta del presidente Danilo Medina remitiendo las razones por las que observa el Código Penal, la ley que crea el nuevo Código Penal, se basta a sí mismo. Es decir, lo que es inconstitucional, lo que sería inconstitucional sería aprobar el código en los términos en que fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Porque tal y como fue aprobado por las cámaras, el Código Penal mantiene un estatus de criminalización absoluta de la suspensión del embarazo en cualquier escenario. Es decir, la suspensión del embarazo se considera un crimen en cualquier circunstancia, tal y como fue aprobado. Y si eso es un crimen en cualquier circunstancia, en la circunstancia en que la vida de la madre esté en peligro, también lo es. Y por tanto, implica que la madre tendría que optar entre morir, dejarse morir, o ir a la cárcel, o exponerse al riesgo de ir a la cárcel. Entonces, pero no solamente la madre. Y los médicos, ahorita hablaremos de los médicos. Entonces, es una obligación, le están imponiendo a la madre una obligación. Entonces, si la vida de la madre es una vida que también está protegida por el artículo 37 de la Constitución, ponerla en la encrucijada de decidir entre ir a la cárcel o dejarse morir, es contrario a la Constitución, porque el Estado tiene que garantizar la vida de la madre también, si esa fuera la discusión. Entonces, eso sería lo inconstitucional. Por eso es que creo que la observación del presidente Danilo Medina es absolutamente correcta desde el punto de vista jurídico, porque es que y fíjate que no se trata solo de la vida de la madre. Es decir, es que la Constitución no solo protege la vida, la Constitución protege la vida en dignidad. El artículo 5 y el artículo 8 de la Constitución disponen que el fundamento de la Constitución y el fundamento, es decir, aquello sobre lo que se levanta el Estado y la Constitución, es la idea de dignidad humana. Imagínense una niña violada, embarazada como resultado de una violación. Imagínense una niña embarazada como resultado de una relación incestuosa. Es decir, agredida agredida en lo más profundo y sensible de su intimidad y de su dignidad, obligada a llevar a término el fruto de ese crimen. El fruto de ese crimen que lacera su dignidad y que por tanto contraría las disposiciones sobre las que la Constitución dice que se funda ella misma y el Estado. Entonces, lo inconstitucional sería que se promulgue el código como está. Si el presidente Medina, o mejor dicho, si el Congreso
decidiera acoger las observaciones del presidente Danilo Medina, estaría, digamos, introduciendo un correctivo a la obra que había aprobado antes de ser remitida al Ejecutivo. Ahora, en ese sentido, la observación del presidente se basa fundamentalmente en que el Congreso no especificó en qué circunstancias un médico puede interrumpir un embarazo, porque ellos como que lo dejaron si está en peligro la vida, no, que tiene que decir en qué circunstancias. No lo tomaba en cuenta, ni siquiera aparecía eso, no aparecía la posibilidad. Lo que se ha dejado, lo que se hizo fue dejar implícita Ajá. la posibilidad de que, llegada la circunstancia, en base a la noción de estado de necesidad, se pueda decidir caso por caso. Es decir, si una madre está embarazada, una mujer está embarazada, y como resultado del embarazo su vida está en riesgo, hay que analizar y recabar en todo caso la opinión de un juez. Mientras tanto, se puede morir, pero vamos al juez para que el juez decida de conformidad con su criterio si se configura el estado de necesidad que permita que el médico pueda proceder a la suspensión del embarazo. En ese trámite hay 2 partos. Transcurre el tiempo de 2 partos. O sea, eso es un desatino mayúsculo, que le da razón sobrada a la observación del Poder Ejecutivo. ¿Y en qué consiste la observación? ¿Qué es lo que plantea? Básicamente, la observación lo que lleva es a la posibilidad de la suspensión del embarazo en 3 escenarios. En el escenario de riesgo de vida para la madre, en el escenario en que el embarazo haya sido el resultado de una violación, o en el escenario en que el embarazo haya sido el resultado de un incesto, o que haya riesgos notorios de malformación del feto. Digamos, a eso lleva, en términos técnicos, la observación del Poder Ejecutivo. Y es bueno decirlo porque se está jugando a la manipulación de manera aviesa con esta cuestión, y se está mintiendo de manera campante en torno a esta cuestión, pretendiendo confundir a la opinión pública con que yo he escuchado pronunciamientos en este sentido. Doña Magali podrá hablar con más propiedad de esto. Mientras Profamilia no consiga que el aborto sea una cosa normal y absoluta en República Dominicana, no va a estar tranquilo. Es decir, se está pretendiendo que lo que se quiere es legalizar el aborto. No, aquí lo que se quiere es poner un freno a la muerte de una tercera parte de las mujeres que mueren en este país como resultado del embarazo por causa de abortos realizados en condiciones de inseguridad a la que lleva la ilegalidad que en este momento impera en el país. ¿Se ha podido calcular, Magali, la cantidad, Cristóbal, una cifra de mujeres, primero, que mueren bajo estas circunstancias, y también probablemente si existe algún porcentaje de embarazos como consecuencia del incesto o de la violación? Bueno, en el año, desafortunadamente, por la misma ilegalidad, los datos de que disponemos no están muy actualizados. En el año 1993, el doctor Frank Cáceres, demógrafo, realizó un estudio de mortalidad materna en el Distrito Nacional a través de la declaración de parientes cercanos, y se encontró con que la mortalidad en ese momento estaba entre un 20% por razones de aborto. El Instituto Alan Guttmacher hizo también una investigación en el país y se encontró que se practicaban anualmente unos 100.000 abortos por año.
pero no especificaba cuáles de esos eran en hospitales o cuáles de esos eran en la clandestinidad. El presidente del Colegio Médico acaba de hablar recientemente y él habla de que en los hospitales públicos se practican alrededor de 12.000 abortos por año. En cuanto al incesto, desafortunadamente, como es un tema tan tabú todavía, es un tema tan doloroso también, porque es un padre violando a una hija. Pero es una realidad. Bueno, pero es un tema delicado. Primero, la misma mujer muchas veces lo esconde, lo oculta. Sí. Nosotros acabamos de tener un caso en Santiago de una madre que llegó con 3 hijas y en crisis, y la atiende en la unidad de apoyo emocional, y resulta que la mamá sabía que el marido estaba violando a las 3 hijas, pero se callaba por miedo a que él se fuera de la casa, y sin embargo, cuando ella estalla en crisis, cuando la mayor sale embarazada. Entonces es un tema que ni la mujer se atreve todavía a denunciarlo. Sería muy conveniente poder realizar un estudio del incesto en la República Dominicana. ¿Cuál es la consecuencia que tiene para una mujer? Porque no solo hay niñas violadas por familiares, mujeres adultas violadas por familiares. O para una mujer tener o llevar a término un embarazo producto de una violación. ¿Cuáles son las consecuencias en términos formales, en lo que tiene que ver con la dignidad de esa persona? ¿Cómo le afecta emocionalmente? En primer lugar, sus derechos son violados del momento en que ella es violada. Pero además el obligarla a llevar un embarazo, si ella no lo desea, porque no se prohíbe que lo pueda tener. Es importante. Si nosotros lo que proponemos es que se respete el derecho de la mujer a tomar la decisión. Si ella es violada y ella desea continuar el embarazo, nosotros se lo respetamos y entendemos que debe respetarse. Ahora, si ella no lo desea, es condenarla la vida entera a ser violada todo el tiempo, porque es que ella va a llevar en su vientre el producto de una violación, pero va a tener que criar, educar a una hija que es producto de una situación de violación. Esa mujer va a necesitar apoyo psicológico y emocional la vida entera, y el mismo producto de ese embarazo. ¿Cómo se va a sentir de rechazada una joven que tiene, por ejemplo, su mamá, que a la vez su padre es el marido de su madre? Es decir, que es su madre y es su hermana. Y es su hermana a la vez. Y así, así es de complicado el tejido que se presenta en esa. Y el otro aspecto que es sumamente importante y que Uchi hacía referencia el otro día es la parte de los médicos, de los prestadores, a que también el presidente hace referencia. Según el código, si se prohíbe, si se aprueba como está, los médicos van a ser sometidos a la justicia y hay prisión por ejercer el aborto. Entonces, si la mujer muere porque está en una de estas causas, sobre todo un embarazo con el feto inviable, un embarazo anencefálico que se llama, que no hay vida en el cerebro y por lo tanto este producto va a morir y a lo mejor muere la madre también. Si el médico no va a querer actuar para atender a esa mujer, pero a la vez si la mujer muere por la misma ley general de salud, al médico va a ser demandado porque dejó morir a su pariente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que los prestadores, sobre todo los ginecólogos, no van a querer atender a mujeres con complicaciones de esa naturaleza. Claro. Y incluso eso ha generado que ese sector, que es la Federación de Ginecólogos y Obstetras, que no suele estar en acciones públicas, ha hecho pronunciamientos. Aquí yo tengo el pronunciamiento de la Federación Latinoamericana de Sociedades Obstetricia y Ginecología. La Federación Local de Ginecólogos, la presidenta de la Sociedad Obstetricia y Ginecología,
está pidiendo que se aprueben las modificaciones que el presidente sugiere, y la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia acaba de enviar una carta de apoyo al presidente de la República y de petición al presidente de la Cámara de Diputados y a la presidenta del Senado de lo que significa para la práctica de la ginecología en el país el aprobar el aborto como está, el código como está planteado. Cristóbal, a mí me gustaría que ampliaras un poco el tema o la respuesta con relación a aquellos sectores que andan diciendo, mira, lo que pasa es que lo que se quiere es aprobar el aborto de manera general y hay que defender la vida. Quisiera que me analizaras un poquito más cómo se puede interpretar lo que se está sugiriendo en este momento. Mira, el tema es, el artículo 37 de la Constitución dice, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. La de la mujer es una vida. O sea, la mujer embarazada es un ser viviente, sí, contra al que se pretende de manera anticipada condenar a la muerte si su vida está en riesgo como resultado del embarazo. Eso es atentar contra la Constitución. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Como es un crimen obligar a una mujer embarazada como resultado de un crimen, hay que decirlo con esa palabra, la violación sexual es un crimen en este país. Obligar a una mujer embarazada... ¿Y si encima es incestuosa? Sí, peor. Doblemente. O sea, obligar a una mujer embarazada como resultado de un crimen a llevar a término ese resultado es criminal. Y hay que decirlo así, porque es que es criminal. Porque todo lo que eso implica en términos de disminución de la vida de esa persona, en términos del impacto psicológico que tiene, en términos de la merma de su condición de mujer digna, de persona digna, su autoestima, ¿entiende? Es devastador. Y el Estado no tiene facultad para tomar una decisión tan invasiva, tan perturbadoramente invasiva de los derechos de la mujer. Es simple, es decir, es que el Estado tiene que proteger la vida, pero también tiene que proteger la vida en dignidad. Es la propia Constitución que se lo impone. En el Congreso, en la Asamblea Nacional, se tuvo la intención en el año 2010, en el debate de la reforma constitucional, de prohibir en términos absolutos la suspensión del embarazo desde la Constitución. Pero esa fue la intención. Ahora, la lectura adecuada, la lectura integral de la Constitución no es consistente con ese no es el resultado de la Constitución que se aprobó. La Constitución que se aprobó no permite concluir que el aborto está prohibido totalmente y absolutamente en la Constitución. Es consistente con la Constitución despenalizar el aborto en las circunstancias que se han dicho. No es contrario a la Constitución. Es falso. Es falsa la idea de que habría que modificar la Constitución para acoger las observaciones del Poder Ejecutivo. Pero la observación tampoco obliga a que el aborto se efectúe. No, es que nadie está obligando al aborto. Por eso promoviendo el aborto tampoco. Yo creo que eso es algo importante. Profamilia se ha pasado 48 años trabajando por la educación sexual, para que los jóvenes y las jóvenes desde pequeña tengan acceso a información científica sobre su sexualidad y puedan realmente llevar una vida responsable sobre ella. En segundo lugar, promoviendo la anticoncepción. Nosotros hemos logrado disminuir, por ejemplo, nosotros y otras instituciones, la tasa de fecundidad global de 8 hijos por mujer que existía en el 1965 a 2.5 hijos por mujer hoy. Y eso se ha comprobado por la Organización Mundial de la Salud, que el acceso universal a la anticoncepción reduce un 30% el que las personas tengan que acudir a un aborto o el tener hijos no deseados.
De manera que no entiendo por qué nos quieren colocar como los defensores del aborto. Nosotros no somos defensores del aborto por sí. A ninguna mujer le gusta someterse a un aborto, eso no produce placer, eso no es nada agradable. Entonces lo que sí entendemos es que en condiciones, esas causales que el presidente muy claramente señala y que nosotros apoyamos, en esas condiciones sea permitido que la mujer, si ella lo desea, insisto, si ella lo desea, porque es un derecho que ella tiene y que debemos respetar. O sea que no está prohibido tomar la decisión de continuar. No, si ella quiere seguir, nosotros respetamos eso porque es su derecho. En el Congreso está la observación en este momento que acaba de ser sometida a una revisión por parte de la comisión jurídica, ¿no? de la Cámara de Diputados, la que estudia ese tipo de casos. La Comisión de Justicia, gracias Cristóbal. ¿Cuál es el proceso? Bueno, lo que dispone la Constitución en su artículo 102 es que cuando el presidente formula observaciones a una ley, las remite a la Cámara de Procedencia de la ley, la Cámara debe ponerla en agenda en la próxima sesión de trabajo y para aprobarla, como originalmente estaba, se requiere un incremento de mayoría de 2/3 partes de la Cámara. Para dejarlo como estaba. Exacto. Y si se aprueba con ese requisito de mayoría, en una única lectura, ya después de la ley observada, solo se requiere una lectura. Si la aprueba con ese requisito de mayoría calificada de 2/3, entonces la remite, en este caso sería al Senado de la República, que requeriría un requisito idéntico de mayoría. Es decir, para tumbarle, digamos, para tumbarle el pulso, para decirlo gráficamente, al presidente, necesitaría en el concurso de las 2/3 partes. Eso es para rechazar la observación. Para rechazar la observación. ¿Y para aprobar la observación? La aprobación se hace con el régimen de mayoría ordinario. O sea, pero en este caso tienen que hacer una redacción de interpretación de lo que el presidente envió, porque hasta donde tengo entendido, la carta enviada por el presidente no tenía los artículos en la forma en la que el Poder Ejecutivo entendía que debían ser incorporados, sino que hacer la sugerencia. Contiene los elementos. Exacto, entonces hay que hacer una redacción de esto. Lo que pasa es que la Constitución lo que dice es que el presidente debe indicar los artículos sobre los que recae la observación y explicar los motivos por los que produce la observación sobre esos artículos. Y la observación cumple con esos requisitos. Exactamente. Claro, sí. Entonces ahora la comisión tiene que hacer la redacción y eso es lo que se va a someter a votación. Exactamente. Sí. Exactamente. La carta del presidente no tiene desperdicio. Yo quería hacer otro señalamiento también. Vergonzosamente, nosotros somos uno de los 6 países a nivel mundial, oigan bien, países de todas las conformaciones ideológicas, políticas, religiosas. Eso incluye las teocracias del mundo árabe. Que son, bueno, yo provengo de ese mundo, que son bastante cerradas. Solo 6 países en el mundo prohíben todo tipo de aborto. Y vergonzosamente nosotros somos uno de ellos. Nosotros, Chile, que ahora empieza el proceso con Michelle Bachelet, que ya ha dicho que lo va a cambiar, Nicaragua, Salvador, Malta, que no es un estado, pero bueno, está en el sistema de Naciones Unidas, y por supuesto el Vaticano, donde es más difícil este tipo. Tenemos que hacer y ese es otro elemento que el presidente ha señalado, que nosotros como país tenemos que ponernos a la altura de los demás países, porque incluso hemos firmado numerosos pactos, convenciones, nos hemos comprometido internacionalmente a que planes, programas, Cairo, Beijing, Viena, Belén do Pará, a cumplir con esos requisitos. Tenemos que hacer una pausa y venimos con la parte final de esta interesante conversación. No se vayan, que continuamos con el tema.
vamos a las conclusiones de esta conversación. Vamos a ver lo que nos dicen Cristóbal Rodríguez y Magali Carán acerca de todo esto. ¿Cuál es tu conclusión, Cristóbal? Yo pienso que las observaciones del presidente Medina al Código Penal, tal y como fue aprobado por el Congreso, le vuelve a dar al Congreso de la República la oportunidad de rectificar una práctica, de rectificar una decisión históricamente mantenida en nuestro Código Penal, que no se compadece con el hecho de considerar a la mujer como un ser humano en ejercicio pleno de sus derechos, como un sujeto pleno de derechos, que no se compadece con considerar a la mujer como una persona con capacidad y autonomía para decidir, porque después de todo, el único elemento ausente de toda esta discusión es la mujer. Es decir, aquí todo el mundo discute, aquí los congresistas hacen la ley, los congresistas disponen la ley y nadie toma en consideración la mujer. La mujer, que es en última instancia la que se embaraza, la que en última instancia tiene que llevar la carga del crimen, la carga de la agresión a su dignidad, porque los demás, el resto de la sociedad, se lo imponen sin considerar para nada. Es decir, la mujer no es considerada como un sujeto de derechos. Y yo creo que el Congreso tiene la oportunidad de empezar a asignarle a la mujer el estatus de ser un sujeto pleno de derechos, con las observaciones del Poder Ejecutivo. Creo que esa es la gran oportunidad que tenemos, y en el Congreso debería, digamos, reconducirse la discusión para que República Dominicana salga de ese, digamos, de ese rincón en que se encuentra, como decía doña Magali hace un momento, de esos 6 países que son la absurda excepción en el planeta. Magali. ¿Y Magali? Yo también quisiera señalar que el Congreso Nacional tiene una excelente oportunidad para responderle y regalarle a las mujeres, devolverle a las mujeres el ejercicio de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Y además ellos ya habían aprobado previamente, ambas cámaras, el aborto en estado de necesidad, que el presidente lo amplió a las 3 causales. La Cámara de Diputados la había aprobado, el Senado de la República lo había aprobado en la primera lectura. Entonces, no creo que sea vergonzoso retomar esa posición y aprobar, como lo envió el Poder Ejecutivo, las modificaciones al Código. Por otro lado, se van a ganar a las mujeres. Todos los legisladores y las legisladoras que estuvieron promoviendo durante la discusión de la Constitución, el artículo 30, a pesar de toda la campaña que se hizo en su contra, desde púlpitos y a nivel personal, con nombres y apellidos, todos salieron reelectos. De manera que eso es un chantaje lo que se está haciendo para que los legisladores tomen temor frente a posibles reelecciones. No es así. Todas las encuestas que se han hecho en el país con representación nacional por firmas internacionales reconocidas hablan de que la mayoría de los dominicanos y las dominicanas están de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando está en riesgo la vida de la madre, cuando ha sido producto de una violación, cuando ha sido producto de un incesto. Entonces, señores y señoras legisladores, esta es una oportunidad única que la historia le da para devolverle a las mujeres su oportunidad, su dignidad y de ejercicio de sus derechos. Bueno, muchas gracias a Magali Carán, Profamilia, a Cristóbal Rodríguez, experto en Derecho Constitucional, por expresar sus opiniones acerca de este tema. Yo me voy de nuevo para las provincias, compromiso fuera de la ciudad, pero trataré de estar presente por lo menos en un comentario
por Skype. La suerte que tenemos esos mecanismos hoy en día, ¿verdad? Así es, o sea que no se nos va por completo. Gracias a ustedes por estar con nosotros cada día desde las 6 de la mañana. Nos reencontramos mañana de nuevo aquí en Telesistema Canal 11.